Nuestra querida Pilar se atrevió a recomendar al hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. Nos ha hecho entrar en un universo muy lejos, muy lejano y muy cercano a la vez, que nos ha hecho transitar por este siglo XX tan convulso, tan de ideas, de guerra, de violencia, pero también de mucha transformación, donde el hombre realmente dio pasos de gigante. Este libro resume muchas de esas cosas, y Pilar es muy guapa, que se fajó con esa novela y nos tiene preparado algo que yo sé que nos transformará en la noche de hoy. Gracias, Pilar. Un aplauso, señor. Bueno, chicos, yo les agradezco la asistencia y espero llenar sus expectativas, que veo que son muchas, realmente. Como dice Yulisa, a mí esta novela me encantó, y por eso voy a tratar de explicar no tanto el aspecto político, el aspecto histórico de la misma, porque como dice Yulisa, es una novela robusta, que tiene muchísimos aspectos que Padura dice, le tomó 5 años escribir la novela, entonces imposible que podamos ver todos estos aspectos en 2 horas. Esto más bien es, como le dije a Wilfred, una motivación para leer el libro, para que quizás en otra ocasión, ya sea individual o ya sea colectivamente, podamos tal vez focalizar en las 3 historias que componen el libro. Yo tenía el libro, y en el marco de la Feria del Libro del 2017, cuando Padura vino, que estábamos ahí, yo le pedí que me firmara, me dedicara el libro. Esa dedicatoria que ese hombre puso ahí, yo no la entendí, sino hasta ahora que volví a leer el libro, que yo me senté y dije, no puede ser que yo no entienda qué es lo que este hombre estaba diciendo. Entonces dice aquí, para la amiga Pilar, esta historia de utopías perdidas que van con el mejor beso cubano. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Entonces, ese es el cuarto hombre que amaba a los perros. Exactamente, pero mira, el perro aquí yo estaba diciendo que es mucho más lindo que él. El hombre que amaba a los perros es un testimonio verídico y vivaz de la biografía de León Trotsky y su exilio hasta llegar a México, de sus amores con Frida Kahlo, de su muerte a manos de Ramón Mercader, y la historia del personaje de ficción Iván Cárdenas. El título del libro es un producto del recurso literario de Padura, que intenta vincular los destinos separados de los distintos personajes, y el escritor cubano Iván a Trotsky y a Mercader. Que hubiera existido o no un vínculo estrecho con la especie canina es naturalmente algo bastante irrelevante para el tema central del libro. En la mejor tradición de la novela histórica, Padura combina hechos históricos con la invención creativa artística. Aquí esta noche vamos a compartir ideas. Realmente, como les dije, tengo más preguntas que respuestas. O sea, vamos a hacer un intercambio y compartir cuáles son las ideas que tenemos cada una del libro que nos ocupa. Para conocer el libro es importante que conozcamos algo de Padura. ¿Quién es Leonardo Padura? Padura nace en La Habana el 9 de octubre, ¿está prendido? Sí. El 9 de octubre de 1955. Sí, casi está, hoy es pasado mañana. Filólogo, graduado de la Universidad de La Habana, guionista, periodista y crítico literario.
reconocido autor de ensayos y novelas. Y mejor conocido por la serie de novelas policíacas protagonizada por su detective Mario Conde. Incluso Netflix tiene una serie que se llama 4 estaciones en La Habana, algo así, que ahí Mario Conde hace su debut. Y esa serie me fascinó el personaje. Padura tiene varios libros. Aquí vemos Agua por todas partes, La transparencia del tiempo, que es el último, creo, o el penúltimo, Herejes, El pasado perfecto, y muchos más. Sin embargo, su obra más ambiciosa es El hombre que amaba a los perros. Él tiene también muchos ensayos que se centran en la obra de Alejo Carpentier, porque él era Alejo Carpentier lo inspiró bastante. Ustedes recuerdan que Alejo Carpentier es un autor cubano, considerado uno de los escritores fundamentales del siglo XX, por lo menos en el habla española, ¿no? Y uno de los artífices de la renovación literaria latinoamericana. Algunos de sus libros son eso: El siglo de las luces, El arpa y la sombra. Entonces vamos a ver, ¿qué pensamos? ¿Qué motivación tuvo Padura para escribir su obra? Vamos a ver si algunas de nosotros puede, resumiendo un poco, decir qué motivación tuvo Padura para escribir su obra. Sin duda, la curiosidad que puede llevarle a un cubano que vive en Cuba, en ese claustro donde ellos vivieron, por lo menos hasta hace muy poco, una figura oscura, renegada, satanizada, y ir descubriendo ese personaje poco a poco ha de haber sido una gran aventura para un escritor, ¿no? Y haber visto, todo en él era shakespeariano, en Trotsky, o sea, haberlo expulsado de la política, haberlo exiliado, esa vida errante que tuvo, y luego esos amores y ese asesinato. O sea, realmente es materia prima para cualquier escritor que quiera hacer una novela tan ambiciosa, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo? El desconocimiento que tenía la juventud cubana de esa época sobre Trotsky, eso fue borrado del mundo cubano totalmente. Exactamente, eso es fundamental. El desconocimiento. En una entrevista que le hizo Radio Clarín de Argentina, él explica que el desconocimiento fue el primer motivo que él tuvo para escribir la obra. Porque cuando te impiden el acceso a la información, cuando te impiden el acceso a toda la información, se despierta la curiosidad. Entonces él dice que en Cuba se aplicó una política de que Trotsky no existía, y si existía era para mal. Y tampoco, él se enteró entonces de que Ramón Mercader vivió 4 años en Cuba y que murió en Cuba. De él no se sabía absolutamente nada, y todo eso lo motivó a que él fuera buscando información y escribirlo. En la misma novela él habla de que Iván, el personaje Iván, comenzó a buscar libros prohibidos, que eran los libros sobre Trotsky, que no estaban en ningún sitio y era escondido, no se lo debe enseñar a nadie, qué sé yo qué. Imagínate, con el mismo miedo que tuvo para escribirlo, era para poder leer todo eso. Exactamente. Él dijo en esa entrevista: me llevó 5 años escribirlo, con una búsqueda documental intensa y extensa. De Trotsky había poca información en Cuba y de Mercader casi nada. Él dice que se fue a España, compró cantidad de libros, dice que venía con maletas y maletas de libros, porque esos 5 años, los 2 primeros, él lo dedicó exclusivamente a la investigación, con libros de México y de España, como dije,
y 2 para compaginar toda la información que había conseguido, y dice que ya después que tenía esos 4 años de investigación decidió que tenía que olvidarse de eso y ponerse realmente a escribir la novela, y eso fue un año que le tomó. El hombre, ¿perdón? Rápido, Sí, cuando usted por el detalle. Ah, claro, Por el detalle. claro. ¿Qué ustedes piensan? ¿Esto es una historia novelada, es una novela histórica? Vamos a ver qué podemos... Una novela histórica. Lo de novelada puede ser lo de Iván. O historia novelada. Es una historia novelada. Es una historia novelada. Porque es verdaderamente sobre hechos reales e históricos. Lo que pasa es que no es pura. Bueno, Es la novela, novela. por eso es novela. Claro. Porque El hecho de Bolívar y de hay todo. mucha fantasía cuando el escritor hace algo, cualquier cosa que se escriba es basado también en tus experiencias y tu fantasía. Y eso es lo que es esa novela. Pero hay un proceso investigativo que muy pocas novelistas hacen. Lo que pasa es que realmente, en mi opinión, por eso yo digo, no es pura, no es puramente una historia novelada. Si uno analiza los 3 temas, él se acoge científicamente a los hechos históricos del personaje de Trotsky. O sea, nada en Trotsky, él lo ha dicho y lo ha comentado, y es probable, y es, ¿cómo se dice? Verídico. Comprobable. Comprobable, Sí. gracias, Reza. Es comprobable que todos los datos que él da de Trotsky sucedieron. Sí. Ahora bien, como él estructura la novela, donde él hace parche, o sea, mete información inventada, ficticia de Ramón Mercader, que no existe porque no está documentada, pues eso ya entonces va entrando en la categoría de historia novelada. Y ficción, porque él, en la parte de Iván, es pura ficción, un personaje totalmente ficticio. Entonces, de la manera que él la entrelaza, él puede, esa estructura que él concibe, le da esa, vamos a decir, esa flexibilidad de ser rígido con los datos históricos de un lado, y con el otro lado poder realmente flexibilizar la ficción, o sea, para la ficción, o sea, entrar ficción propiamente dicha. Yo no sé qué, en mi opinión. Sí, sí. Sí me dice la gente que conoce sumamente bien el fondo histórico de Trotsky, que no era tan bueno como él lo pinta. No, Que es que bueno, no tenía que no nada. era tan maravilloso como él lo pinta. Pero Él era hizo trotskista. barbaridades. Él Hizo era- barbaridades, él era mataba gente pro-Trotsky, igualito punto. que Él era pro-Trotsky, Sí, pro-Trotsky. exactamente, sí, sí. Y así lo Pero hizo pinta. O sea, que barbaridades, ese no sentido tanto como no Stalin. no tanto como Stalin, porque tampoco tuvo tanto tiempo. No, exacto. Él y No tuvo el Lenin tiempo. hicieron varias Pero purgas, que sí igual que- que Stalin. Claro. Es que eso era lo que se hacía en ese tiempo. Eso es. Esa era la experiencia que se estaba viviendo en ese tiempo. Pero él lo pone de una forma tal que uno termina simpatizando con Trotsky. Como víctima. Como novela, ¿no? Como novela, uno siente simpatía por él. Prácticamente una víctima. Exacto. Esa es la labor de Virginita. Trotsky es un personaje que yo lo encuentro increíblemente interesante. Y no se pueden olvidar que él fue el que de nada hizo un ejército, porque él fue que formó el ejército revolucionario bolchevique. Que después le dieran un golpe de estado, eso es natural, ahí quizás usted no pongo yo. Pero De campesino y de obrero, no Sí, de militares, o sea, de gente de la bueno, calle. de la gente Pero que se había, aparecía, porque no había porque los militares formados no iban a estar con él, eso olvídate. Eran zaristas, acuérdense. No. Entonces, es una persona que uno tiene que tener en cuenta. Tiene sus Quizás méritos. sería tan malo como estar en Buenos Aires. Sí, exactamente, tiene muchísimos Tiene méritos, muchos como tú méritos. dices, sobre todo porque Trotsky, yo pienso que hizo muchas cosas, como tú dices, crear el Ejército Rojo, la revolución bolchevique, la creación del partido, y él era bastante pro Lenin. Sí. Entonces, cuando Stalin sube, que es un individuo de un carácter, El montañés. el montañés,
O sea, yo pienso que Trotsky se subestima a Él Stalin. dice, sí. Él subestima a este hombre y no piensa que este señor va a hacer todo este tipo de cosas para desplazarlo. O sea que... Sí, por aquí hay una pregunta, Pilar. Ah. Después de ah. Quiero comentar esto. No, y también no pienso que los escritores, cuando tú, o sea, cuando un escritor es bueno, como Estela, muchas veces lo que no se ve es lo que lo hace grande. Y para mí, en la novela, él quiere demostrar la maldad, la traición. Entonces lo pone un personaje que tú sabes que es malo, pero que lo hace sutil. Para mí, la magia de él puede ver los celos, lo que son los celos entre dos amigos, o sea, dos ideales, y luego los ideales se van a la porra, como decimos, y entonces empieza a ser, él denota esa parte humana, la pone de una perspectiva que es interesante para mí. Hay una gran diferencia. Por aquí doña Persa, doña Virginia. Yo pienso que el exilio humaniza, ¿no? Entonces, como la perspectiva de él, sentirse sin patria, o sea, sentirse primero sin partido, sin seguidores, sin patria, sin países que quieran apoyarme, sin ideologías destruyéndose. Entonces fue como la perspectiva del libro se pone en contacto con el hombre derrotado, no con el vencedor de otro tiempo. No, lo que yo iba a hacer referencia era que Stalin era un troglodita, muy astuto obviamente, pero Trotsky era un intelectual. Él hablaba, creo que era 8 o 9 idiomas, por diferentes razones, pero 8 o 9 idiomas. Leía cantidad, hizo cantidad. Escribía exactamente. La historia. Y veía de esos artículos. Sí, él lo vivía montando, eso era lo que hacía. Por aquí, siempre en estas tertulias he planteado el no usar las palabras bueno y malo, sino qué intereses defendía Trotsky o qué intereses defendía Stalin. Y para los que lo apoyan, ¿eres bueno o es malo? Pero el punto concreto es qué intereses. Porque es que ese término de bueno es un juicio de valor y limita mucho el análisis. Yo quiero hacer un comentario. Yo vi en Netflix que había una película sobre Trotsky. Entonces, como estaban leyendo el libro, vi la película. Y en la película sale con más detalle, como el peor hecho, que en el libro no menciona, pero como el peor hecho que cometió Trotsky, que fue cuando unos militares, que ellos sí eran como militares ya de carrera, que no eran pueblo, los campesinos, él le dio una orden y el militar, yo creo que eran marinos, se negó a cumplirla porque iba como en contra de sus valores y de los principios. Y Trotsky entonces lo mató, o lo mandó a matar. Entonces, en el libro habla, un momento yo creo, ¿verdad? Sí, sí. Como hace como una referencia como de un remordimiento que a él le había quedado. Porque realmente estos personajes... Acuérdate que esos remordimientos de Lara son basados en cartas y en su diario. O sea, no es que él se lo inventó, ¿eh? Por eso te digo, pero que él habla de esos remordimientos. Yo creo que mayormente es a ese hecho, cuando él mandó a matar a esos oficiales que realmente lo que estaban era defendiendo unos valores y unos ideales que él consideró que por el tema de la revolución y lo que él siempre propugnó, que fue la revolución como universal, que no era la revolución como rusa, sino como internacional, internacional. Entonces, como ese era como su objetivo, en el que él se centró así como cuando tú a un caballo le pones, se centró en eso. Entonces, en el libro como que someramente, haciendo comparación entre la peliculita y el libro, diría, pero mira, esto debe ser que se refiere
cuando él habla de este movimiento. Y en cuanto al personaje de Stalin, como dice Guillermina, no vamos a hacer juicio de valor, pero la verdad que yo me espanté, porque yo pensaba que usted es más malo, que más gente había matado sobre la tierra era Hitler, y Hitler era un niño teta al lado de Stalin. Entonces no vamos a hablar de que si fue no malo, que Hitler era malo. Pero sí podemos hablar de crímenes y de genocidio. Oye, porque a una gente que mató 70 millones de personas. Ya no, es bueno, malo, eso es como mi percepción. Oye, nos vamos a poner como una política de tipo. Amigo, usted es el asesino peor de la historia. Stalin, que leí un dato curioso, pero eso no le da derecho a él a haberse convertido en el criminal que se convirtió. Dice que él nació como con unos dedos del pie justo, que le dio una viruela y se quedó con la cara llena de marca. Amigo, su dedo pegado y su marca de viruela no lo autorizan. no son un trauma para usted matar 70 millones de gente. Mira, a propósito de su Además de que removimiento, las torturas y cuantas violaciones. en el libro, él sentía, Trotsky sentía mucho, era un hombre, parece, primero, con un objetivo fijo. Lo único que existía para él era la revolución y la revolución del proletariado, ¿verdad? Pero exigía mucho a todo el mundo. Por ejemplo, él se sintió muy culpable, de acuerdo a lo que dice aquí, por la muerte de su hijo Yoba, porque él exigió tanto, sin saber cómo ese muchacho estaba viviendo por esos mundos donde terminó viviendo y todo lo que le hicieron. O sea que sí, él tenía grandes resentimientos de acuerdo a la novela. Porque los 4 hijos. Bueno, Y el pobre nieto. bueno, al nieto al final Se salvó, pero se salvó, parece. Es una historia novelada. Exactamente. No, esto es una cosa que de eso mismo provoca muchos comentarios. Yo pienso que Padura logra un híbrido entre la novela histórica y la policial, reflejando una relación entre ficción e historia. Él, combinando los hechos que eran conocidos y haciendo uso de sus habilidades detectivescas, porque tenemos que recordar que él ese es su fuerte, y su imaginación, él logra elaborar, para mí con brillantez, un retrato muy convincente de sus 3 personajes. Y él mismo dice que a él le interesaba presentar la verdad histórica sobre Trotsky, su vida y su muerte. Todos ¿cómo se llaman? Los datos de que él da, históricos de Trotsky, la Unión Soviética y todo eso, son veraces y son comprobables. Él, fruto de una ardua investigación, reconstruye los motivos que llevaron al español, a Mercader, a matar a Trotsky, y cuando el polémico político ya no tenía ningún poder, porque Stalin lo fue llevando hasta que ya él lo que quería era morirse, y su muerte fue el asesinato a la inteligencia, porque realmente Trotsky era una persona brillante, durante su exilio hizo muchísimos libros y una ¿cómo se llama? La biografía la hizo, el manifiesto, tenía una producción epistolar brillante, o sea, y muy y abundante, ¿no? ¿Por qué a Mercader le llamaban el soldado 13? ¿Por qué le llamaban el soldado 13? Porque cuando él fue en Rusia para hacer su entrenamiento de borrar su identidad y convertirlo en otra persona, no había nombres, o sea que las distintas cabañitas tenían los nombres, los números, y entonces él le tocó la 13 y él era el soldado 13. El soldado 13. Pilar, un comentario respecto al matiz de novela policíaca, que ahora que tú mencionas verdaderamente es la composición de la novela, responde a ese género. Lo más y entiendo, ahora fue el pensamiento, se me organizó la idea
porque verdaderamente, sobre todo en el que más recurre es en Ramón Mercader, uno puede entender psíquicamente las motivaciones de ese personaje. O sea, él nos hizo comprender cómo un muchacho catalán, que es el hijo de esa madre, con ese, o sea, cómo una persona Rico. puede llegar a entender o adoptar ese plan de vida, ¿no? No, o él, Un o fanático. la misma Caridad Mercader, o Nin, que también lo menciona. O sea, ¿cómo esos personajes pueden realmente convencerse? ¿Cuáles son las circunstancias históricas, sociales y psicológicas internas de cada uno de ellos que los moldea para llevar a cabo o llevar su vida bajo sus propósitos, ¿no? O sea, eso para mí quedó clarísimo en la novela. Clarísimo. En Ramón Mercader y también en Trotsky. Lo de Ramón Mercader es un aspecto psicológico. Para mí eso es Totalmente. Un Edipo no resuelto. Un Edipo no resuelto. Un Edipo, lo primero, su Edipo no resuelto, con su madre Caridad y sus besos. Y besos con sabor. Es horrible, eso me da más. me daba violación. Y esa especialista en duelo, esa carencia con el que ese muchacho vivió la vida entera, es claro, eso no te lleva a matar 70 millones de personas, ni siquiera una, pero esa carencia con que ese muchacho vivió. Sí, pero para generalizar. Realmente él lo explica, él lo demuestra, vamos a decir así, lo demuestra. Sí. Uno se lo cree. Y él es el hijo del odio. El hijo del odio. Él es el hijo del odio, porque hay un párrafo donde Caridad le explica por qué fue que ella lo que supo a impulsó a los hacía. hijos, así como Trotsky, los cuatro. Caridad también hizo los de sus hijos, los hijos del odio. Esa mujer acumuló tanto odio en su corazón. Sí. Que así Ella se lo dijo y ella le dijo, cuando tú le claves cuando tú lo mates, piensa en el odio que yo tengo, tú lo vas a hacer a través de mí. Ahora fue Además él también quería demostrarle a África ese amor que no era correspondido de la misma forma, que él era valiente y que él era la autoestima en el piso, tenía un problema de autoestima. Él era un muchacho total, que creyó completamente, claramente su espíritu, su mente era en blanco que estaba, y fue influenciado en todas esas circunstancias y todas esas doctrinas de la guerra de España, el antifranquismo, todo eso. Él era un fanático, era un niño con muchas carencias que creció solo y fue muy moldeable su espíritu. Las características del retrato que es de todos los ideales compulsivos que hay ahí en estos personajes, ideales que los llevaron a la obsesión de lograr lo que hicieron, de llegar a hacer lo que pudieron hacer por su obsesión. O sea, eran psicóticos. Porque no hay utopía, y no hay nada, y no hay igualdad. Aquí hay un párrafo que pudiéramos leer para ver sobre cómo Padura dices de que realmente es una novela histórica y novelada. ¿Quién quiere leer? En la página 571. Debe ser en la comienza el párrafo. Eso está en la última parte de. Es en la nota que él hace. En el propósito de escribir esta novela. Esta novela quizás comenzó a escribirse. Al enfrentarse a su concepción, ahí para no leer todo. El segundo párrafo de la nota muy agradecida. En la nota muy agradecida. Ajá. Más de 15 años después, ya en el siglo XXI, muerte enterrada de la Rusia, quise utilizar la historia del asesinato de Trotsky para reflexionar sobre la perversión de la gran utopía del siglo XX. Ese proceso en el que muchos invirtieron sus esperanzas y tantos hemos perdido sueños, años y hasta sangre y vida.
Por eso me atuve con toda la fidelidad posible. Recuérdese que se trata de una novela, a pesar de la agobiante presencia de la historia en cada una de sus páginas, a los episodios y la cronología de la vida de León Trotsky en los años en que fue deportado, acosado y finalmente asesinado. Y traté de rescatar lo que conocemos con toda certeza, en realidad muy poco, de la vida o de las vidas de Ramón Mercader, construida en buena parte sobre el filo de la especulación a partir de lo verificable y de lo histórica y contextualmente posible. Este ejercicio entre realidad verificable y ficción es válido tanto para el caso de Mercader como para el de otros muchos personajes reales que aparecen en el relato novelesco. Repito, novelesco, y por tanto organizado de acuerdo con las libertades y exigencias de la ficción. Ok, hasta ahí, gracias. O sea que él ahí explica claramente de que le interesa presentar una verdad histórica, pero que novelada. Aquí la parte principal es que él había hecho junto con Lenin la teoría de la revolución, y su muerte simboliza el fin de la posibilidad de conseguir una utopía en el siglo XX, como lo dice en el párrafo que leyó Benahuay. Padura convierte el fracaso de la utopía socialista en el centro de su obra, aunque utiliza una historia novelesca y recursos dramáticos para desarrollar sus reflexiones. Me imagino que en Cuba toda esa generación se ha sentido, no conozco nada de la Cuba ni nada de eso, pero leyendo esto y leyéndolo a él en sus diferentes novelas, es una decepción al sistema terrible. Pero yo creo que permanece. No, precisamente. El fracaso de la utopía. El fracaso de la utopía real y completamente. Eso que le pasó a la novia de Iván, eso es descarnante. Como esa muchacha siendo joven, por la falta de alimentos y otras cosas, se enferma hasta llegar a morir. No, y que ellos mismos hablan de que pasaron muchísima hambre, de que no tenían techo, que hasta agua de hoja de naranja. Exacto, para poder subsistir. O sea que realmente no, en Cuba, antes de los 80. O sea, porque a partir de los 80 ellos tuvieron ahí volvieron y se sí, exactamente. Los rusos se cuando los rusos se fueron, han pasado el tiempo. Exactamente. De Padura, que en una entrevista que le hicieron, nosotros fuimos en el Centro de León, y él me encantaba, porque él decía que su novela, cuando él escribe, no sabe si se le van a aceptar. O sea, que es increíble como escritor, que ha logrado hablar más de Cuba en todo. La parte del detective y esta parte y no exactamente se lo metió en un bolsillo. Yo no entiendo cómo qué parte, pero él mismo no entiende, y lo ha dicho en una entrevista, cómo en este libro se lo han aceptado, se lo han permitido en Cuba. Incluso le dice a su esposa, como se iba a decir en la conferencia, y le dice, te tengo una buena noticia y una mala. La buena es que todavía no lo han censurado. La otra es que no da un dinero por tal cosa. Exactamente. Se ha mantenido en esa firmeza de todos sus libros, subliminalmente y espontáneamente, hacer una crítica al sistema. Pero yo creo que como él se ha quedado en el sistema y realmente le gusta o trata de ver que realmente se puedan solucionar hoy, mañana, todos los aspectos negativos de la... Pero tendrá un privilegio por eso. Sí, yo creo que esto sea lo normal. Yo creo que su trascendencia, de alguna manera legal, debe ganar algo de hay algo que él no lo va a decir porque no le toca a él, pero el que lee tu obra entiende que no es una obra panfletaria. No. Él no está hablando de política, él está hablando de seres humanos, de situaciones sociales, de situaciones de psicológicas. O sea, él no está, la crítica
la hace el lector. La crítica al sistema la hace el lector. Él no escribe para criticar el Desacuerdo un sistema. poco, porque cuando hay dictadura, la dictadura no permite nada, ni psicológico, ni político, ni social, ni nada. Porque si hay un orden, ellos saben muy bien, porque ellos en psicología son unos expertos. Estoy de acuerdo, Lidia, pero cuando él escribe, él no va a criticar, él no escribe para tumbar el gobierno o para desajustar el gobierno. Él no tiene una pluma política, él tiene una pluma del ser humano. O sea, esto que nosotros acabamos de hablar. No, él critica, él denuncia, pienso yo, denuncia. Él denuncia las circunstancias, señores. Es mi opinión. Claro. Es mi opinión. Es una Pero donde es la dictadura. Bueno, aquí le hubieran volado el cuello en la época de Trujillo. No, aquí no pasa. Ese libro aquí Le no hubieran pasa. volado el cuello. Si también vamos a hablar de dictadura. Pero señora, aquí cierran los programas de televisión porque están hablando. Bueno, ¿qué ha pasado con Padura? Padura se ha convertido en una marca país para Cuba. Muy bien. Su condición de ciudadano español, y de que su novela fue traducida al inglés, comenzó a ser famoso más en el extranjero que en Cuba. Y Cuba y el régimen inteligentemente asimila su fama como un producto, como una marca país. Además de que mi comadre Raiza decía, yo no sé qué está pasando, es una de los logros de Padura, que nos va a llegar a temas para los cuales uno no tiene respuesta, pero que son interesantes, entonces nos va a llevar a una serie de temas. Pero lo que quería decir es que Padura comienza a ser famoso antes que en Cuba, fuera, en España y en muchos países. Este libro ha sido traducido a todos los, hasta el japonés ha sido traducido. O sea que mundialmente Padura es famoso y Cuba se beneficia de esta buena fama. No, y también un mensaje de apertura que están mandando. O sea, pero él le ha cancelado varias obras. O sea, la que tenemos en España, que hizo la serie de televisión, a ese la pusieron en China. Si no la han visto, esa es una serie corta que se ve rapidísima, buenísima, cubana. Está en Netflix. 4 estaciones. Las 4 estaciones. ¿Cómo se llama las 4? Es bello. Es sobre Mario Conde, yo amo a Mario Conde. Hay que meterlo en clase Y además, no. Así sudado. Hay que meterlo en ACE. Así sudado. Netflix Eso dijo él. Eso dijo él, que Netflix no le ha pagado nada. Dice él. Sí, eso dice. No, pero Él vendió sus derechos, señor. Exactamente. Y lo vendió Pero que no le han pagado, todavía el cheque no lo han hecho. Cuando él lo vendió, ya le pagaron y Netflix hace lo que le da la Él gana. dijo que el diálogo no era de él ya, que cuando pasa a ser un guión No, yo sé. cinematográfico, Y si tú vendes tus derechos, ya tú puedes cambiarlo, hacer lo que tú quieras. Pasa a ser ese personaje. Pero él dijo que no le habían pagado, o sea que él lo dijo La realmente. declaración fue. Sí, exactamente, o sea que bueno. Pero es una novela. Él dijo, alguien debe estar ganando dinero. Exactamente, Pero no soy yo. exactamente. Pero vale la pena verlo porque además es una fotografía hermosa. Ahí sale Cuba bellísima. La fotografía es bella. Las canciones son bellas. Y él, te estoy diciendo, Y son muy fieles. Y todo eso fue gracias a Padura. Gracias a Y Padura. Cuba adquiere una dimensión internacional. Ok. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de los personajes, ¿verdad? Que tienen una psicología muy compleja, con sus inquietudes, pasiones y debilidades, cada uno de ellos. Empecemos. Por caridad. Si supieras que no la... Vamos a ver, aquí estos son los principales personajes de la obra, porque definitivamente hay una serie de personajes adicionales, como es Caridad, como es
Totol, ¿cómo se Silvia. llama? Cotor. Ajá, Cotor, bueno, que tiene varios nombres. El mentor. Ajá, su mentor, exactamente. Nin, muchos más que entendí que no debíamos mencionar todos, Y ¿no? Silvia la pobre. Exacto, la pobre Silvia. Exacto, mira. Pero esos son como, ¿cómo te lo dividiste? Como, bueno, si están, ya, sí, principales. Los principales personajes de la obra. Vamos a ver. Yo busqué a la pobre Silvia en foto a ver si era tan fea. Y es tan fea. Ella no está tan Ahora ya se ve su honra. ¿Quién puede hablar algo de Iván Cárdenas? ¿Qué personaje? ¿Quién personaje es este? Iván es el escritor frustrado, aspirante a veterinario, gana un premio siendo muy joven por un libro, por unos cuentos que escribió, pero que posteriormente lo convierten en la nada, como lo convierten allá. Lo mandaron a Baracoa, allá, a no sé dónde, a Punta Caña. A dirigir una estación, a dirigir una revista, a dirigir una revista veterinaria. No, pero él es que pierde todas sus ilusiones cuando él fue y cortó caña gratuitamente, hizo esto, hizo lo otro, en pos de la revolución, ¿no? Del éxito de la revolución, de lo prometido, del ideal prometido. Entonces, Iván deriva en un frustrado que nunca más volvió a coger una pluma ni soñaba con que él podía ser escritor de nuevo. No, tampoco escribió, fíjate que él se lo dejó al muchacho que él había entrenado. Esto, como dice Raiza, muy bien, escritor cubano, promesa de las letras, marginado por la censura, es la voz narradora de la obra. A partir de su recuerdo se va tejiendo todo el relato. Amaba a los perros. Ajá. Jaime López, hábleme un poquito de Jaime López. En él se dan dos cosas que lo marcaron mucho. ¿Perdón? En él se dan dos cosas que lo marcaron mucho. Uno, el hecho de que la esposa muriera por carencias, producto de la misma situación, del mismo sistema, y el otro que su hermano homosexual, por prejuicios del mismo sistema, terminará ahogado, y esas dos cosas lo marcaron tanto que él terminó, aparte ya de ser fracaso como escritor, porque él entendió que lo habían usado como sesgado y que si él escribía tenía que ser sesgado o no ser, él terminó siendo un fracasado que le cae el techo arriba. Eso fue su vida, ver caer el techo hasta que el techo con truco, acostado con truco. Este es el retrato de la juventud cubana, que va a cortar caña, que no tiene futuro, y también una crítica a la homosexualidad, donde en Cuba existe todavía una isla, ya hay más tolerancia, pero 10, 20 años atrás estaba proscrita la homosexualidad. Entonces Padura, queriendo y sin querer, hace ahí una crítica a la sociedad y como que abre las puertas al futuro de lo que debe ser el nuevo modelo social, económico, político de Cuba. Es decir, está, mediante la narración, está haciendo política, está sugiriendo cambios sociales. Está haciendo cambios políticos. Sí. Conservadora del sistema. Sí, hasta donde se lo permite el sistema. Hasta donde se lo permite el sistema. Desde que se salga de ahí, oye, más nunca se ve ni una cana de eso. Sí, ya no podrán callarlo, porque ya tiene una dimensión mundial. Oye, pero también recuerda que hay muchos mundiales que... Sí, pero muchos. Sí, exactamente. Se va para Benidorm y vive allá. No, se va para España. Ok. ¿Y Jaime López? Jaime López, él es
Ramón Mercader. Ramón Es el hombre con el, está en Cuba. cuando Jaime López, con el que se encuentra Iván Cárdenas, con el que era el de los perros en la playa. Este hombre con este pañuelo amarrado en esta mano. Un hombre misterioso. Al final supe qué fue lo que hizo con la mano, ¿no? O sea, esa era la mordida de Trotsky, Sí, ¿no? ajá, sí, sí, La al final mordida y el grito. Un hombre misterioso que padece una extraña enfermedad, porque acuérdense que él no sabía exactamente qué fue lo que qué es lo que tenía. Al final dijeron que tenía cáncer, pero también habían hablado de que le habían inyectado algo para envenenar la sangre, radioactividad. O sea, él mismo no sabía qué era lo que tenía. Había dicho que le habían hecho cantidad de estudios y que no lograban. Al final todo esto tenía un cáncer en la garganta y luego esto se expandió y los gritos, yo me imagino que sería igual que el grito de Trotsky, de los huesos. Pero yo en la segunda lectura, porque en la primera no me acuerdo de haberlo leído, decía que el mentor Kostov contaba que él se arrepentía, no se arrepentía, mentira, se recordaba todas las torturas y todo lo que hizo y todos los experimentos que hizo Stalin con Guillermina, que hizo Stalin con los opositores de ellos que le inyectaban radioactividad. Cuando le dio la locura de la era ¿cómo se dice? Atómica, que quería la bomba, que quería esto, que quería lo otro, comenzaron a probar inyecciones y de todo, radioactividad en humanos, con gente. Y él te lo cuenta ahí en esa parte. Hay una parte importante de él también, que es el paralelismo que hace Padula entre Jaime López o Ramón Mercader, ¿verdad? Que él sentiría como que de una forma u otra la vida de Trotsky y la de él se había unido como en algunas coincidencias. Que era como errante, como que, y como que al final como que muchas cosas de las que le pasaron a Trotsky también le pasaron a mí. Como por ese fue como no lo aceptaban ni siquiera de marzo en ningún país, no le daban la visa y 72 horas porque le dieron en Cuba para que pudiera llegar a Rusia. Y Jaime López se hace acompañar siempre en la playa con sus dos bellos perros galgos rusos y un negro que le sirve de chofer. Entonces Ixidax. Entonces vamos a ver algo. ¿Qué significa Ixidax? Yo no lo busqué. Los nombres rusos deben ser. Los nombres de los perros. Dos nombres rusos deben ser. Aquí como que podemos decir mucho de Trotsky, vamos a Pilar, ¿no ¿sí? te parece que en ese último párrafo ponemos al negro al mismo nivel que los dos perros galgos? no fue mi intención, ¿no? No, espérate, pero esa es tu cita del libro. ¿Perdón? Eso es tú fuiste que lo escribiste. Sí. Ay, está Sí, bien, sí. pero No, es un resumen de lo que es, pero eso tiene una importancia, Guillermina, yo no sé si tú leíste el libro completo, pero el negro tiene una importancia, por eso lo pongo como un negro que le sirve de chofer, porque al final él es el cuidador, él es el espía, él es la persona que se encarga de entregarle toda la documentación escrita cuando él desaparece para que Iván pueda escribir el libro. Y, o sea, tiene una participación importante, pero mi intención no fue ponerla en una redacción del Interior al periódico El Nacional mandaron a decir, escribió el periodista del Interior, a los asaltantes los encontraron con 3 puñales, una pistola y tal cosa y 2 mujeres. O sea que las mujeres eran igual que las okay. Sí, no, pero este no fue mi intención. mucho que era negro. Exactamente, no, sí, por eso lo puse, porque ay, Dios mío. Entonces, bueno, Trotsky
Trotsky, aquí pudiéramos pasar las 2 horas hablando de Trotsky, ¿no? Pero aquí resumido, un político, militar y revolucionario ruso de origen judío, quien junto a Lenin lideró la llamada Revolución de Octubre o Revolución Rusa. Es uno de los personajes centrales de la obra, yo diría el personaje central. En buena parte de la obra se relata su vida siguiendo datos verídicos. Fue expulsado por Stalin de la Unión Soviética en el 1929 y comienza un periplo que lo lleva por varios países, Turquía, Francia, Noruega, hasta que finalmente México acepta que vaya para allá. Ahí fue recibido por Frida Kahlo y Diego Rivera. Diego fue que hizo todos los arreglos para que lo aceptaran, porque hay que ver que ¿cómo se llama? Como Diego Rivera era uno de los altos directivos del Partido Comunista en México, él tuvo mucha incidencia para que Cárdenas los aceptara en México. El otro personaje, Ramón Mercader, que es el Jack Hornat o Soldado 13, militante comunista y agente de los servicios secretos soviéticos. Es elegido para asesinar a Trotsky. A lo largo de la novela sufre varias transformaciones y cambia de identidad constantemente. Su ciega creencia en la doctrina política que defiende lo convierte en un fanático. Él era un fanático que es manipulado por los miembros del partido y principalmente por su madre. ¿Tú sabes una cosa? Lo que yo reflexioné sobre eso mientras leía el libro, cada vez que yo sienta un impulso fanático por algo, es que alguien me está dominando. O sea, alguien está alimentando eso. Fíjate lo manipulable que eran esas personas a través de una ideología. Pero todavía, porque esa gente que se pone las bombas alrededor del cuerpo, porque van a encontrar las 13 vírgenes, no sé cuántas. Son 18. Siendo que Trotsky estaba protegido por las autoridades de México, ¿cómo llega el soldado 13 hasta un hombre protegido en prácticamente una fortaleza? Bueno, esa es la historia del libro realmente. A él lo entrenan, te lo voy a hacer cortito. A él lo entrenan y parte de la trama es que él conoce a una persona que se llama Silvia, que es del partido, que es troquista, que es gringa y que... ¿Él la conoce o hacen todo está tramado y hacen que la conozca. Exactamente, hacen que la conozca. Él se enamora todo esto está previsto, que él se enamore de ella misma, que era fea, dice. No, que finge que se enamora. No, bueno, pero le hacían el amor, hija, de una manera espeluznante. Entonces, o sea, exactamente, o sea, ella estaba enamorada de él. Ella misma se preguntaba, pero yo, ¿cómo es que este hombre? Exacto, ¿cómo se fija en mí este hombre? Porque él era muy buen mozo, un tipo que lo habían preparado para ser un belga con mucho dinero, hijo de padres diplomáticos. Él andaba bellísimo, siempre vestido muy bien, con muchísimo dinero. O sea que ella no se explicaba. Un rubirosa. Ella no, porque no tenía otras. Ella no se explicaba cómo él se había enamorado de él. Entonces lo ponen ahí a Nueva York, van para aquí, van para México. Él se hace pasar por un individuo que tiene unas compañías que quiere formar ahora en México y bueno, lo llevan para allá. Entonces esta niña que conoce a Trotsky es la que lo va a introducir con Trotsky. Sí, exacto. Entonces él va a la casa de Trotsky finalmente, allá todo el mundo lo quiere, el nieto de Trotsky se encanta porque él amaba a ¿cómo se llamaba el perro? A Azteca, un perrito que tenía, el último perro que tuvo Trotsky. O sea, ese es de este gordo, esta parte entera de cómo él. No, le fui muy benigna, ella no era.
Déjame ver, echa para acá, ven, que yo, ¿dónde tú sacaste eso? La generosidad, No, bueno, no que era bonita, sino que en sí mismo, unos lentes de aquí, casi no veía, era súper flaca. Ella era muy petita, aquellos lentes tan grandes y siempre decía De negro. Porque como ella era blanca, para que se vistiera de negro. O sea que era. Las pecas son bonitas. No, pero las pecas no. Ella se pasaba no sé cuántos ratos de que tratando de taparse las pecas. Eso no soy yo que lo digo. El caso es que llega don Héctor sin sospecha. Llega a Coyoacán sin sospecha. Sí, y le pide y puede estar al maestro que él está haciendo estos ensayos que se lo lea. Que los corrija. Que lo corrija, que se lo lea. Y él, a pesar de que todo el mundo dudaba del personaje, empezando por Trotsky, él le admite la entrada, sabiendo él y sospechando. Él lo sí, bueno, de acuerdo a la novela. Sí, de acuerdo a la novela. Cuando primero, porque además eso no es tan rápido que sucede. Él se pasa muchísimo tiempo entre que vive en México, que está en Nueva York, que no sé qué, porque primero hacen un atentado contra Trotsky, el gobierno mexicano, que los comunistas mexicanos que están. Exactamente. Pero fue dirigido por la Unión Dice que, sí, no, dirigido por la Unión Soviética, pero primero hacen ese allante, porque todos se dieron un humo y arrancaron para allá y no, bueno, creo que se rasguñó una pierna el niño, porque ahí los tiros, es como si hubieran sido que llegaron los mariachis, exactamente, bloqueando, sí. O sea que no. Pero cuando, ¿por qué no fueron a averiguar si era muerto o no? Cuando Trotsky, en la novela, que Trotsky, él da la sensación, explica que Trotsky se sintió extrañado de este tipo. Y lo primero que dijo, no es belga. No es belga. Se puso por atrás a leer y le retiró en la nuca. Y un belga no hace eso. Ni es hijo de diplomático. Ni es hijo de diplomático. Que se le salió el gozo, aunque él era hijo, no era hijo de diplomático, pero era de familia bien rico, exactamente. En la peliculita, la versión de no es como que él llevó un ensayo a entrevistar, sino como que él se hizo pasar por periodista. Él era periodista. Él iba a hacer entrevistas a Trotsky y como que se pasó yendo muchos días. Porque Trotsky le iba contando. No, ahí le dieron un toque. Porque él iba allá, conversaba, tomaban el té, hablaban de algunos aspectos. Él, por ejemplo, una pareja de amigos, que no me recuerdo el nombre ahora, él era el más amable de todos, los llevaba a cenar, los llevaba a comer, venía para acá. O sea, él estaba haciendo su papel de esta persona encantadora que exactamente y que odiaba el tema político. No me hablen de eso, que yo no quiero saber de eso. Preparando el camino para poder estar allá. Exactamente. Se ganó la confianza. Se ganó la confianza del grupo, ¿no? O sea, el otro personaje. Fue al final que tuvo ese sentimiento. Trotsky. O sea, ya, al final, cuando él pudo entrar para que le revisaran los trabajos, y fue que él sintió que exactamente. Él no era belga ni era diplomático. Sentía como algo raro. Entonces tenemos aquí al personaje Frida Kahlo, que nadie puede resistirse a su encanto. Y mira ya la representación. Era la esposa de Diego Rivera y ayudó a Trotsky en su estancia en México, y mantiene una relación sentimental con dicho personaje, porque sacó de él todo eso dormido que tenía. Porque imagínate, ese tipo nada más pensaba en política el día entero, en Stalin, la Unión Soviética. Qué injusta, no pusiste Natasha. Injusta, no me gustó eso. No, es que ella era una víctima. Él decía, óyeme, la verdadera compañera. Bueno, una compañera. No hay Trotsky sin esa mujer al lado. Una víctima.
Una negada, exactamente. Luego tenemos... ¿Cree que sea verdad que Sarita Montiel fue a verlo a la cárcel? ¿A quién, hija? A Mercader. Porque estoy buscando fotos, entonces. Alguien lo fue a visitar, no me acuerdo quién era. Ajá, Y fue con una mujer que luego supe que era famosa y era Sarita Montiel. Pero ustedes no se acuerdan de esa dependencia de ese hombre cuando se vio que iba a perder el soporte de su esposa. Cuando Natalia se mudó. Claro. Cuando ella se murió, o sea, Se mudó, claro, O sea, ese hombre se le salió al piso. Pero no, y él decía, no me pasa nada porque Natalia me cuida. O sea, eso decía él, que no le pasaba nada porque ella lo cuidaba. Fue una infatuación. Lo que pasa, claro, imagínate con Frida. Ahora Con ese Frida es lo que concepto. le han quitado encima, pero la principal. Frida es una tipa tan atractiva a todos los hombres Ajá. y a las mujeres. Ella era una mujer atractiva, sexual para todo el mundo. Pero lo que le quiero decir es que a André Breton, eso nunca se me olvidará, hace un año Que también lo fue a visitar. que dice que es surrealista en 8 cuartos, el chef fue creador del surrealismo. Pero cuando él vio la pintura de Frida, dijo, no, pero esto no es La verdadera surrealismo. los franceses no son nada. Exactamente, surrealismo, exactamente. Una mujer de Francia y otra. Luego tenemos aquí a Rivera, que es pintor y muralista mexicano, uno de los principales dirigentes del Partido Comunista de México, y que está presente en la obra, en la obra a la llegada de Trotsky a México, y lo llevan para la Casa Azul. Pero él se aprovecha cuando llega Trotsky porque él quería ser el presidente del Partido Comunista. Y no pudo. Y yo no sabía la partecita de Siqueiros. Claro, Siqueiros fue uno de los no lo sabía. Exacto. Él fue el que lo acompañó. Él dice que Rivera estaba también cuando fueron, hicieron todo Pero como que se acobardaron. exactamente, y se fueron. Pero Trotsky también aprovechó de esta gente porque él quería crear la cuestión de los artistas. ¿Cómo se llamaba eso? El manifiesto de los del arte revolucionario. El arte revolucionario, exactamente. Y estaban trabajando en hacer todo eso. Rivera lo ayudó. Y, o sea, él quería tener un logro más de ese tipo de cosas, porque él quería que todos los artistas, pintores, escritores, tuvieran un espacio y fueran voceros realmente. Pero no se pusieron de acuerdo. ¿Dónde era esa parte? Yo me olvidé. Porque Trotsky decía que el arte tenía que ser libre. Ajá, exactamente. Sin ningún tipo de atadura en el manifiesto. Que tú podías Y expresarte. alguien decía, no sé si era Diego Rivera, que tenía que tener limitaciones. Y en ese manifiesto no se ponían de acuerdo en ese final. Te quiero hacer una pregunta y me disculpan porque yo sé que ustedes son chicas que saben. No, yo he leído veces. Cárdenas, ¿qué representaba dentro de la política? Porque él acepta a una persona de esta envergadura en su país. Porque, por ejemplo, nosotros que nunca hemos sido de izquierda o nunca hemos tenido ese tipo de gobierno, creo que no aceptaríamos a alguien como él. Y aquí las pocas veces que hubo un partido comunista, creo que nunca lo dejaron desarrollar. Diego Rivera y Frida Kahlo tuvieron un papel. En el 44, aquí hubo el Partido Comunista Dominicano que dirigió Máximo López Molina. Y Trujillo lo reconoció y lo permitió en los 45, 40 y tantos. El Partido Comunista Mexicano era importante, un partido que tenía un gran poder, y tanto Diego como Siqueiros, porque Cárdenas era que el presidente. Los comunistas eran de izquierda. Él tendía la izquierda. Era de izquierda. Él era de izquierda. Mira, el hecho más importante, vamos a decir, del siglo XX, lo que abrió el siglo XX fue la represión militar.
Acuérdense de Anterior a la diosa. ¿Te acuerdas de el orgullo de la mujer? Recién estaban aconteciendo hechos de revolucionarios dentro de la política mexicana, como la reforma agraria, o sea, el proletariado estaba, o sea, había realmente un ambiente revolucionario. Exactamente. Yo entiendo que políticamente, lo entendí en el libro así, en mi lectura. No es que lo he documentado con un libro de texto, sino que en la lectura yo entiendo que políticamente era favorecedor para Cárdenas permitir que una figura como Trotsky ¿verdad? Perfumara el ambiente político de México de esos días. Entonces, y que nadie lo quería, pero en México se estaban dando unas condiciones muy No particulares. lo querían en Europa por lo de Hitler. Claro, por el racismo incipiente, el franquismo, Exacto. Mussolini. Y además era judío. No, eso no tuvo mucho peso. No había tanto peso en eso. Pero también Diego incidió bastante con Cárdenas, sobre todo que él era el presidente o quería ser el presidente del Partido Comunista, que tenía mucho peso en México, y entonces se lo permitieron. Todos los españoles también, Había todos los españoles que salieron al exilio estaban en México y eran antitropistas en comunistas. México, que hicieron todo una hicieron Perdón, y hasta el sur de hoy todavía en México, cuando todos los países no tenían relaciones comerciales con Cuba, ellos tenían, claro. De ahí tú te ibas, el único vuelo que había que ir a México para ir para Cuba. Nunca cerraron las comunicaciones. Exactamente. Como son nacionalistas, esa tendencia distinta, nosotros no somos nacionalistas. Los mexicanos son nacionalistas hasta aquí todo el que se lo pone es de otro país. Aquí nadie es dominicano, ni de nieto tampoco. Aquí somos progresistas. Todos somos, no, porque mi bisabuelo era español. Pero ahí hay también. ¿Quieres decir algo de México, hijo mío? Yo quiero hacer un comentario de Pues gracias, chicas. no exactamente está en el libro, pero yo admiro mucho a Frida, como dijo Lice, realmente ella como surrealista, mira lo que dice el señor, que Bretón, que ella era más representativa de esa faceta del arte que el mismo Diego Rivera, que fue el que tuvo como esa fama. Como hombre al fin, que las mujeres siempre nos quedamos de segunda, ¿verdad? Entonces, el comentario que yo quiero hacer es que todavía Rodán en París. lo que yo quiero decir es que aún cuando yo la admiro y estoy hasta vestido de Frida, lo que a mí me ha chocado siempre de ella fue como esa dependencia y esa sumisión con Diego Rivera, una mujer tan liberal que se acostaba con cualquiera, hasta con mujeres, con este hombre se dejó aplastar. No, ella simplemente lo amaba, pero ella además de que tenía esa sumisión, ella era bastante liberal y hacía cualquier cosa. Pero él se lo permitía y exactamente, se lo permitía perfectamente. Claro, sí. Como que para mí nunca, para mí, yo estoy de acuerdo contigo. Para mí Frida Kahlo es un personaje que yo como mujer admiro su obra, admiro todo, pero realmente ella es una persona con problemas psicológicos. Pero claro. Ella fue una mujer que lo hacía por darle cosas a él. Ella no lo hacía porque ella era liberal, que se quería contar con todo que venía, sino que ella, como él era un enfermo, pero simplemente él se lo aceptaba, eso no le hacía a él ni pan ni fu. Pero que estaba, o sea, en el fondo, una dinámica en el fondo, ella no fue liberal, pero ella actuaba para demostrarle a él, o sea, que lo cual no quiere decir que lo fuera. Ella simplemente era una esclava, una relación en la cual ella quería mantenerse, era una artista, no se lo puede quitar, y tuvo una vida, pero realmente una codependencia, como tenía la famosa de Rodán. Pero yo pienso que todo eso se debía a todo el sufrimiento que ella tuvo, a su historia, o sea, el sufrimiento, los dolores que le daban a esa mujer era una cosa. El accidente. De la eclesión Diego y Frida. Esa es la mejor de todas. La mejor biografía de Diego Rivera y Frida Kahlo se llama Diego y Frida de Jean-Marie de Eclesión. Léanla ahora.
avance, sí, ok, vamos a seguir ahora con nuestro querido Stalin. Era el secretario general del Partido Comunista Soviético, dictador, está presente en toda la obra como el todopoderoso, el tirano que decide sobre la vida y la muerte de millones de personas. Porque como dijo Penélope, se creía que era Hitler el que había matado, pero realmente este tipo tiene arrasó. Además con unos métodos sin embargo no se le da la publicidad que se le da. Lo que dice ahí, especialmente sus colaboradores. Exacto. Un día tú eras pana de él y al otro día su figura está retratada a partir de las voces de los otros personajes, especialmente sus colaboradores. En buena parte del libro es quien maneja los hilos de la trama, porque todo se hacía de acuerdo a sus instrucciones. Yo, como estaba leyendo este libro, vi El último zar. Y si ustedes, ellos pasaron de un totalismo de emperador, de zar, porque él era Dios, él era todo, él ni siquiera tenía un parlamento. Lo quiso venir a formar al final, para pasar a esto, que también fue, y ahora mismo ellos siguen con ese. Pero políticamente, Trotsky se dio cuenta inmediatamente de eso, por eso es que es el desertor primero. Él se da cuenta que se ha yo digo la historia del ruso actual, inclusive sigue siendo más o menos. Sigue siendo una cosa demasiado centrada. Y Putin tiene todo. Señores, tiene ahí. Amiguita, como dijimos, déjame decirte aquí. 2 horas serán muy poco. A propósito de que. ¿En qué página, doña Carmen? La 689. Aquí habla de que Bujarin le había dejado la carta a Bujarin, que era de los seguidores, porque Trotsky lo que hizo fue. Stalin lo que hizo fue borrar de la existencia, de la mente y de la historia de todas partes, todos los que habían estado con Lenin, para él poder hacer ser la historia. Entonces dice aquí que en el testamento, era el testamento político de un hombre que tras calificar de máquina infernal el terror stalinista, advertía a los verdugos, debía de estar mirando a Ramón, a Kotov, a otros como ellos, que cuando se trata de asuntos indecentes, la historia no soporta testigos. Exactamente. Eso fue maravilloso. Y que el tiempo de su condena estaba cada vez más cercano. Exactamente. Pero lo borraron hasta de las fotos. No, todo. Hasta de las fotos. Bueno, chicas, como dijimos, muchísimos otros personajes desfilan por esta obra, pero yo no quería dejar de mencionar a unos personajes que son para mí fundamentales y que son dignos de mención, y esos son los perros. Los perros. Para mí los perros aparecen en la obra como una alegoría a la inocencia. Como una alegoría a la inocencia. Yo pienso que todo ser humano, por más sátrapa, cruel, asesino, tiene una parte noble. Y esto lo vemos en que cada uno de estos personajes, que no podía ser más malo cada uno, perdonando el juicio de valor, todos amaban de una forma u otra a esos perros, o sea que para mí era una alegoría a la inocencia. Aquí vamos a ver los perros son aparecen en la obra como una alegoría a la inocencia. Los perros son X y Dax, que es la pareja de borzois rusos pertenecientes a Jaime López. Tenemos aquí a Maya, que es la primera perra que muere durante su exilio en Turquía. Azteca, que es el próximo, el de su nieto
Sieva. Le faltó churro. No, espérate, que yo no espero. Tenemos aquí a Tato, que es el Pedro Pudel, también llamado Caniche, de Ana, la segunda esposa de Iván. Tenemos aquí a Truco, que es el segundo perro de Ana, luego de la muerte de Tato. Hay otros perros que Mercader que lo mató la mamá. Pero déjeme decir, ay Dios mío. Óyeme, tenemos ahí también los perros de Mercader, que son Santiago, Cuba, Adán, Eva y Churro, que es el perro que la madre le lanza un balazo delante de todo el mundo y se lo mata. Son como madre. Tortizón. Ella viene. Usted no puede tener ningún ¿Y por qué no le mató a África? Caridad y Estado. Van ahí. ¿Y por qué no mató a África? Ay, vamos a ver rápidamente, ¿No señor. le mató a la mujer? A África tenía que haber sido. García Márquez. Yo quisiera un poquito de los perros. esa alegoría. ¿Por qué? Yo lo que veo es que él le dio ese nombre a esa novela. ¿Sabe Dios si él tenía que buscar un hilo conductor para que todas esas crisis obsesivas que hubo entre todos los personajes, tenía que haber algo bueno, un sentido puro, algo de animalito, sí, puro, como tú dices. Exactamente, sí. Ahí lo veo. O sea, sí, claro, es el hilo conductor desde el churro que matan hasta Azteca allá pero vemos que todos esos personajes aman a esos perros, tienen esa de amar a pesar de ser los trogloditas que... Y hay algo que cuando él está hablando de los Morsois, Jaime López, cuando primero tiene la conversación, la segunda conversación que tuvo con Iván, le decía, esos eran los perros de los zares que también quedaron desterrados, o sea, también quedaron desterrados. O sea, como que trajo la figura del Borsoi en el Caribe tratando de sobrevivir como podía, porque también habían resultado desterrados. Verdaderamente los perros tienen el mismo destino del amo. Exactamente. Van errante con el amo. Es válido mencionar aquí algunas características de la obra. Ay, pues yo no puedo sin eso, sin el aspecto escritural, el aspecto literal. Las dos primeras partes, el género es una novela histórica policía, ya lo mencionamos, fue publicada en el 2009. La forma es una estructura de fácil lectura. A mí me fascina cómo escribe Padura, o sea, es una forma, exacto. Está dividida en tres partes. Las dos primeras partes son más extensas y en ellas se desarrolla la trama principal, la mayor parte de la trama y de la acción. Contiene 30 capítulos y Iván es el narrador de la obra. Relata 3 historias, en realidad 3 novelas en una, que se entrelazan de forma dramática y trágica. Por eso digo que quizás podamos, porque fíjate cómo hemos generado una serie de comentarios, que quizás podemos otro día hacer, ver cada uno de los aspectos ya el año que viene, que ya Yulisa tiene exactamente. Entonces la narrativa desde la primera página se mantiene hasta el final, gracias a los saltos temporales y espaciales, al acertijo que hay de fondo y todas las inquietudes y vivencias de las que Padura dota a los personajes, para presentar lo que a mi modo de ver sería uno de los temas más importantes de la novela: la desilusión. La desilusión. Yo me voy a permitir leer aquí lo que escribí aquí el fondo de esta novela es sin duda desilusión, que parece ser el gran tema que lo atrapa todo, que lo condensa todo entre las páginas sofocantes de un pasado amargo y una esperanza resquebrajada. Sí, eso mismo. Iván Cárdenas está desilusionado, perdido en un inicio de milenio frente al funeral de su segunda y joven esposa, sin esperanzas de continuar una vida como ciudadano en la isla, mucho menos como escritor,
y siendo víctima de una marginación social que se impone desde el poder y la censura en Cuba. También Trotsky, Lev Davidovich, aparece desilusionado, marginado y execrado por el poder totalitario de Stalin, viendo cómo pierde todos sus hijos, su familia, sus colaboradores y sus afectos en su huida hacia lo desconocido. Toda esta desilusión que hierve en la novela y que vive dentro de los demás personajes a su manera, se puede entender como la gran derrota ante el poder que sufren los personajes, piezas de un ajedrez donde se enfrentan grandes poderes a nivel mundial, la derrota quijotesca de enfrentarse inútilmente contra colosales molinos de viento, molinos que se alimentan con sangre, con cuerpos humanos y sueños rotos. Hay un tipo de desilusión, sin embargo, que cobra importancia en la novela por muchos factores, la desilusión política. Es importante resaltar que luego de la Revolución Rusa se suscitaron acontecimientos que trajeron como consecuencia distintas maneras de regímenes y gobiernos totalitarios, llamados socialistas. Cuba fue un ejemplo de ello, con la llegada de Fidel Castro al poder, una férrea censura y control de todos los aspectos de la vida por parte del Estado que hicieron patente, e Iván ha sido testigo de ellas. Muy bien. Mira, déjame preguntarte, decirte una cosa. Me gustó mucho tu llamada de atención sobre la facilidad de su estilo. Exactamente. Cuando él trató de separarse, de desligarse de esa facilidad de estilo y trató de ser más postmoderno o más ultramoderno en una obra media autobiográfica, donde él se desligó por completo de su estilo y trató de ser eso. Óiganme bien, todas las críticas han sido malas. Yo traté de leer el libro y lo dejo. ¿Y no sabe cuál es el nombre? Una que es media autobiográfica, uno de los títulos que tú mencionaste. Se viene de La transparencia del bien. La transparencia del bien, esa misma. Mira, no pude seguirlo. Ya. ¿Sabes que también, Lo voy a leer. además de esa desilusión, hay algo que para mí, una generación X, hija de baby boomers, que a mí me dieron un día, yo dije comunista en mi casa y me dieron una pela. O sea, donde había, no, claro, o sea, estamos hablando de los 12 años de Balaguer, que fue mi niñez, o sea, realmente yo vine a entrar en contacto con terminología, ¿verdad? Políticas ya muy adultas, o sea, vine a conocer como, ¿verdad? Que realmente el mundo había otras cosas, vamos para no entrar en mucho detalle. ¿Qué pasa? Verdaderamente la desilusión no es nada más una desilusión. Yo creo que esos ideales utópicos, como te puso Padura en su dedicatoria, esa pérdida de la utopía verdaderamente sucedió. Yo entiendo que el socialismo fue secuestrado por la dictadura, por el autoritarismo, por los seres perversos. Realmente es verdad que era fácil de secuestrar, es verdad que realmente cuando tú dominas a una multitud a través de ideas, como bien dijo ahorita, ¿verdad? Y pasiones, pues eso puede ocurrir con facilidad. Pero hubo una oportunidad realmente de transformar una sociedad de desigualdad. Por lo menos hubo la intención, vamos a ponerlo así. Hubo un sueño, hubo una idea, una utopía. Una utopía de alcanzar un mundo distinto. Exacto. No para un individuo, sino para el mundo. La internacional perseguía no un país con privilegio, perseguía la igualdad para el planeta. O sea, mira que aparte
vamos a decir, de los desaciertos de Trotsky, de Engels, de Marx, de Lenin, realmente fueron pensadores que buscaban la transformación de la y humanidad. la igualdad del ser humano. Que el humano haya hecho algo desastroso con eso, que que haya surgido de ahí el criminal, el político más criminal de toda la historia, es cierto, pero yo entiendo que hay a mí el sabor que me quedó a mí la primera vez que la leí, la segunda vez también, pero fue otro análisis. La primera vez que lo leí y descubrí eso, me quedó un sentimiento de duelo hacia esos ideales, como esa pérdida. Caramba, pero quizá hubiera sido distinto, ¿verdad? O sea, justamente una desilusión. Una desilusión. Exactamente, te desilusionaste. ¿Sabes? Perdón, bebé. Es que de atrás viene la historia y esa es una utopía, como tú muy bien has definido en ese momento, pero es que lo que había antes era el mismo horror. El mismo horror. Entonces, cuando uno intenta con esta medicina, o esos ideólogos con esa medicina intentaron lo anterior mejorarlo, la aplicación es otra. Sí. Pero no es que lo de anterior era bueno. Hay un libro de Yuval Harari, del mismo de Homo sapiens, Homo Deus, que habla 21 lecciones para el siglo XXI. Y precisamente lo que más me chocó, Pilar, ahora que yo lo estaba hablando con él, que la primera lección del siglo XXI es la desilusión. Pero es que eso el desencanto. El desencanto. O sea, ese es el número de la 21. Tú querías decir algo. Sistema utópico ideado por algún reformador de la historia, entre los que está Carlos Marx. Solamente Cristo es el único y los grandes Vedas. En realidad, verdaderamente, ellos han tratado de reformar y de transformar la sociedad, pero desde que cae en manos del greed, ¿cómo se dice? De la codicia humana, se daña todo. Precisamente, porque mira, es que para lograr eso que se quiere lograr, eso no puede ser impuesto, eso se va a lograr según vayan evolucionando la humanidad. Esa es la única forma que va a llegar en que no se va a necesitar utilizar la fuerza, ni convencer ni nada, porque el humano va a llegar a ese momento, pero tiene que ser así. Falta mucho. 40 millones de años. Millones de años. Exacto. Esa es la única manera. Millones de años. Sí. Y todavía lo estamos matando. La diferencia es que el marxismo empezó mal. Porque fue en Alemania y se hizo en Rusia. Pero Marx le escribió para que lo hiciera en Alemania. Y en Alemania nunca pasó. Pasó en Rusia y Rusia En fracasó. Alemania e Inglaterra. Claro, pero era en Alemania donde era la revolución industrial. Exactamente. Y él realmente quedó en la historia. El ser humano es una sociedad rural. No lo permite, simplemente el ser humano no lo permite. De todas maneras, para gente como nosotros que somos del siglo pasado, los términos Siempre va a haber un como que nos hizo recordar muchas cosas. en una ciudad donde se fue con sus hijos a Francia. Ok. Tú dijiste ahora que se terminó el comunismo, entonces ahora que hay un socialismo dictatorial, incluso. Ellos han ido, tú sabes, después del glasnost, transparencia, perestroika, la reforma. ¿Cómo se llama el sistema? Se supone que sea como un socialismo liberal, pero realmente De liberal no creo que tenga. no tiene, no nada, porque Putin es esa etiqueta. O sea, eso. Por eso pregunto. Yo sé que era los chinos.
Ahora me equivoqué, yo creía que era Stalin el que era mandamante, pero no fue Stalin, fue Mao. Mao mató No, mucho. pero son millones, 25 millones más o menos mató 70 Stalin. mató Mao. Mao, Pero Stalin Pero mató que los chinos 25. son yo creo que Mao le gana. mucho de los judíos. Vamos yo tenía aquí, chicas, Pilar quiere hacer la clausura. yo tenía aquí un resumen, pero yo creo que lo voy a obviar, porque realmente que tenía hecho un resumen aquí de lo que es, bueno, rápidamente lo puedo leer, vamos a ver. Se trata de una novela extraordinaria, tanto en el sentido artístico como por ser síntoma de las reflexiones abiertas en la isla sobre el futuro de la Revolución Cubana. El hombre que amaba a los perros, novela del reconocido escritor Leonardo Padura, relata 3 historias que se entrelazan de forma dramática y trágica. La historia de Iván, un cubano cuyas pretensiones literarias e ideales revolucionarios se ven frustrados por la burocracia, el totalitarismo, la crisis económica que azotó la isla en la década de los 90 tras la caída del estalinismo, y una ortodoxia dogmática sin vida que ahoga toda iniciativa y que sume a Iván en el abismo de la depresión y el desencanto. En el 2004, a la muerte de su mujer, Iván, 2004, aspirante a escritor, sí, y ahora responsable de un paupérrimo gabinete veterinario de La Habana, vuelve los ojos hacia un episodio de su vida ocurrido en el 1977, cuando conoce en la playa a un misterioso hombre que, con el pretexto del amor a los perros que ambos comparten, le relata la criminal vida de Ramón Mercader del Río, desde su reclutamiento por el estalinismo, la relación edípica de su madre, Caridad Mercader, su vida gris tras el asesinato de Trotsky y sus días finales en Cuba postrevolucionaria, la vida de un hombre que es despersonalizado, fanatizado y convertido en una máquina sin nombre, sin pasado, al servicio del sátrapa Stalin. La novela también relata la lucha de Trotsky en contra del estalinismo desde su destierro en Turquía, su paso por Francia, Noruega, su estancia en México, su relación con Frida Kahlo y su brutal asesinato. Las 3 historias se entrelazan tanto por su trágico final como por el amor a los perros que une a los 3 personajes, con una tensión dramática excepcional que se relata la brutal exterminación por la noria estalinista de los arquitectos de la Revolución Rusa, los compañeros de Lenin, la familia de Trotsky, sus colaboradores, millones de seres humanos condenados a la muerte y al destierro siberiano, la traición hecha por el estalinismo a la Revolución Española y la brutal despersonificación, fanatismo y enajenación que pervirtió al sueño revolucionario. El autor se propone reflexionar la perversión de la gran utopía del siglo XX y su relación con los acontecimientos en Cuba. En la vida de estos 3 hombres se irán insertando las claves y algunas respuestas a medias que darán luces sobre un crimen, pero El hombre que amaba a los perros es también un libro sobre pérdidas mayores, muchas más profundas y definitivas, en un sentimiento de desilusión que habita a todos los personajes de diferente manera. Héctor quiere decir algo, vamos a ver. Quiero primero dar un testimonio de que Padura se convirtió en casa, en el plato fuerte. Hubo debates amistosos en algún momento vívidos, ¿verdad? Qué bueno, debate. Una de las cosas, y Raiza lo decía de alguna manera, mi querida comadre Raiza, es que uno queda, y esta es una habilidad de Padura, con el deseo, con el sabor, con las ganas de aprender más sobre Trotsky. Y entonces aparece buscando, a mí me dio esa hambre, esa necesidad de conocer más de Trotsky, y encontré a un personaje que escribió, curioso, porque se considera el mejor biógrafo de Stalin y de Trotsky. Es Isaac Deutscher. Nació en el Imperio Austrohúngaro y Polonia en el año 6 y murió en los años 60, y él tiene una triada de libros. De ahí es que Padura es decir, aprende la bondad, la utilidad de escribir 3 libros en uno.
Hay un tema que queda como una hipótesis, y es que cuando uno lee a Deutscher, uno se da cuenta que Padura, yo no creo que Padura comenzara con un guión de esta obra. Al leer tanto tiempo, terminó haciendo lo que hizo, una magnífica obra, como decía Pilar, la más ambiciosa. Pero queda como una hipótesis, yo lo digo como una pregunta. ¿Cometería Padura los mismos errores históricos que Deutscher? Hay una teoría de un político mexicano contemporáneo que dice que sí. Padura es traicionado por la exquisitez literaria, y entonces le da más importancia a las emociones. Por ejemplo, a través de su obra uno nota que la diferencia entre Stalin y de Trotsky pareciera que es eminentemente emotiva, psicológica, y no, es una lucha de clases, es una lucha ideológica. Obviamente se entiende que fuera así, que Padura lo pintara así, porque él no quiere hacer una obra política, sino una obra literaria. Quisiera, no me gusta, pero para ser preciso me gustaría que ustedes me permitieran leer un pedacito de lo que quise traer con Deutscher. Primero vamos a buscar sobre Trotsky. Trotsky no es una etapa histórica superada, yo creo que es una respuesta a las injusticias, a la explotación del hombre por el hombre, que quizás pueda retratarse muy bien con la indignación. Leer a Trotsky indigna contra la injusticia. Entonces, este país necesita indignados con las injusticias que se cometieron, se están cometiendo y se seguirán cometiendo. Pero bueno, no quiero ser lo que fue Padura, que dice casi no hablen de política, pero hablen de política. Hay que hablar. Debemos insistir, no obstante, es decir, manejando la hipótesis de que Padura comete los mismos errores, no errores, manifiesta las mismas tendencias emotivas, sentimentales que Deutscher. ¿Habrá seguido Padura esta escuela, esta tendencia? Eso se lo dejamos como una tarea cuando leamos a Trotsky. Leer a Deutscher es una ventaja, porque este señor tiene como 25 libros y 5 o 6 son sobre Stalin y son sobre Trotsky. Habla del profeta desterrado, del profeta desarmado. Él considera a Trotsky un profeta. Debemos insistir, no obstante, las posiciones políticas del autor. Sí la tenía Padura, no es que se le escapan, la tenía. Que esta obra debe ser juzgada por sus enormes méritos literarios, como tal, es enteramente recomendable. Como evento sintomático, la obra es importante también porque muestra el debate y la acalorada polémica en torno al futuro de la Revolución Cubana, que se ha abierto y que yo creo que este libro la estimula, mediante el despertar del interés emotivo de la personalidad de Trotsky, que eso le gusta a los jóvenes cubanos que son rebeldes, domesticados. Padura usa a Trotsky como una figura creadora de sentimientos liberadores. Entonces, termino diciendo que el deseo de Trotsky de querer formar una corriente marxista internacional hoy día se entiende como una ética mundial, como la reunión de las religiones por la paz. Es decir, hay muchos movimientos en torno a esta interpretación que Trotsky le llamó así, y que habrá que seguir formando sinergias liberadoras. El hombre que amaba a los perros responde a este creciente debate, y que además de ser una obra artística que merece atención del lector, puede generar interés por leer de manera directa la obra de este revolucionario, cuyas lecciones, la democracia obrera, el internacionalismo proletario, entre otras muchas ideas, son más necesarias ahora más que nunca para salvar a la revolución cubana y encaminarla por los senderos auténticos del marxismo y del humanismo. No sé si tú tenías una frase final. Esto es, al terminar, un anónimo dijo que no hará falta romper este silencio con el grito desgarrador de Trotsky. Bastará con decir que si ahí dentro hubo un hombre que amaba a los perros, aquí afuera, el susurro de gloria nos transmite su amor por la buena literatura. Yo respeto cómo lo escribió Padura. Muchas gracias. Sí.
Que lo escribió bien. Excelente. Yo creo que a mí me gustó, me emocionó la reunión porque vi que mucha gente leyó el libro y que lo entendió y que lo interpreta. Para eso son estas obras tan completas, tan honestas como esta obra de Padura.